A analizar lo que sucedió el día de ayer, el cambio de 4 ministros. Rápidamente indicamos Comercio Exterior y Turismo, Vivienda, Cultura y Relaciones Exteriores. Por un lado menciona de que han sido cambios intrascendentes, por otro no, indican que están bien. Sin embargo, hay ministerios, o mejor dicho, ministros cuestionados. 2 de ellos para mencionarlo, el ministro del Interior, y el ministro de Salud. ¿Cuál es su postura para el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, el profesor Miguel Rodríguez Albán? Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Javi. Un saludo a todos los televidentes. Correcto. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su análisis, sus primeras impresiones? Bueno, no genera mayor expectativa este gobierno con un ejecutivo y presidenta con tan baja legitimidad. Cualquier cambio que haga, que realice, en sectores que ciertamente son importantes, como la Cancillería, no genera, repito, expectativa, pero sí es importante de cara a lo que pueda pasar en los próximos meses. En el contexto que vive el país, no hay que olvidar que seguimos siendo sede de la PEC y en noviembre tendríamos la visita del presidente chino, probablemente el presidente de Estados Unidos, y el canciller González Olechea, que venía coordinando, ¿no es cierto?, este foro junto con la Secretaría de la PEC, que acabamos de tener hace 3 semanas en Trujillo, este foro tan importante, ¿no? En ese contexto sí sorprende, más aún el cambio también de la ministra del Comercio Exterior, que se está negociando el TLC o una modificación del TLC con China, que es importante porque ahora China se está convirtiendo en nuestro principal centro de exportación junto a Estados Unidos, la Unión Europea. Por lo tanto, estamos hablando de que la economía sí está vinculada a esos cambios, ¿no? ¿Sorprendió estos cambios para usted? Se trascendía que iba a haber cambios. Hay que recordar que el premier reemplazó a Otárola, pero muchos de los ministros se quedaron. Muchos dicen que este es el gabinete todavía de Otárola, la proyección de Otárola. Este premier no ha tenido, diríamos, un sello propio que haya propuesto sus ministros para que saquen adelante la política general del gobierno. Sin embargo, estos cambios, bueno, repito, han sorprendido sobre todo los dos, ¿no? El de la Cancillería y el de Cultura, y no se ha realizado el cambio que la población en su mayoría demandaba a los medios de comunicación, más aún con los recientes audios que vinculan al ministro del Interior con un oficial que implica a la presidencia de la República en la supuesta complicidad para que se evada uno de los prófugos políticos que actualmente tiene el país, ¿no? Efectivamente. Justamente ello, los ministros o los gabinetes que en realidad la población esperaba, los medios de comunicación también, por las diferentes revelaciones que se han tenido en estos últimos fin de semana, es el ministro del Interior. Entonces, ¿cuál es la lectura en todo caso que la presidenta le hace a la ciudadanía debido a que no se realizó el cambio de ministros del Interior y también de Salud? Justamente este último, muy cuestionado con esta evaluación del cero. Bueno, es que a la presidenta y al gobierno no le interesa resolver el principal problema del país, sino cubrir o garantizar, diríamos, que los actos vinculados al Ministerio del Interior, como es la investigación que realiza la policía, en muchos casos que viene siendo investigada el propio gobierno, inclusive muchos aliados del gobierno, parlamentarios, ¿no es cierto? Entonces se tiene un ministro que está tratando de limpiar o, diríamos, proteger la casa de las investigaciones que la policía realiza, y el Ministerio del Interior es clave porque también dirige la inteligencia, que le informa a la presidencia de las medidas o de los hechos que son claves para las decisiones en el gobierno. Pero también la permanencia de estos ministros tiene que ver con las cuotas políticas, con los acuerdos que tiene en particular con APP y el fujimorismo. No es secreto, no es un secreto que el ministro de Salud es un ministro apepista, que César Acuña mantiene y que es parte del acuerdo político del cogobierno que les permita llegar al 2026. ¿Cree que hay un cogobierno? Claramente, no es que creo, está claro, hay indicadores que evidencian que APP, que Fuerza Popular y un sector de Perú Libre, liderado por Cerrón, están sosteniendo a este gobierno, y gran parte de las decisiones están siendo para favorecer a estos grupos.
Y es más, muchos de los altos funcionarios, no solo en los ministerios, sino también en sectores e instituciones importantes, vienen siendo, diríamos, colocados por APP, por Fuerza Popular, ¿no? Sí, sí se ha visto. Eso está claro, ¿no? Efectivamente. Ahora, señor Rodríguez, con estos cambios, ¿se debilita, cree usted, el mandato de la presidenta Dina Boluarte? Bueno, va a salir una encuesta en que la presidenta solo tiene el 2% de aprobación y el legislativo 1%. Acaba de publicarse en Semana Económica la encuesta de poder. Por un lado, se ve que quienes tienen más poder son Dina Boluarte, César Acuña y Keiko Fujimori, pero por otro lado tienen una bajísima aceptación y bajísima legitimidad, no solo estos líderes de los poderes más importantes de la política peruana, del Estado peruano, sino que son ellos los responsables de lo que está pasando en el país en este momento. Y eso nos preocupa, sinceramente, ¿no? ¿Y cómo podría entrar a tallar la población frente a estos cambios? Bueno, ya lo único que nos queda esperar son las elecciones para cambiar ese Parlamento y este Ejecutivo. Y seguir vigilantes, que por lo menos hagan bien las cosas en sus sectores, tomen buenas decisiones y por lo menos la economía del país, el empleo y los principales problemas sean abordados. Parece que la inseguridad no es la agenda del gobierno y las medidas que se adoptan no son las más efectivas, y ello incluye también al gobierno regional y a nuestro gobernador de la Libertad, que tampoco ha logrado los resultados deseados, más allá de los estados de emergencia, más allá incluso de los recursos que ha recibido del Ejecutivo. No se puede quejar de que no tenga recursos. Se ha publicado recientemente las cifras de ejecución presupuestal y la Libertad no es que no tenga plata, la tiene, y a agosto no ejecuta casi el 70% de ese presupuesto. Y lo que está haciendo es transferir recursos a los gobiernos locales amigos. Le acaba de transferir al señor alcalde de Trujillo 120 millones para que sea su candidato. No hay que recordar que el señor Acuña está transfiriendo recursos, presupuesto regional que él no ejecuta, ¿no? Y a sus alcaldes aliados o amigos en un contexto electoral, condicionado a la campaña electoral, y eso también hay que recordarlo a la población, ¿no? Hay que tener cuidado, mucha fiscalización, ¿no? Hay que fiscalizar, es lo que te digo, hay que fiscalizar a los 3 niveles de gobierno, ¿no? Correcto. Señor Arbal, y finalmente debería haber un cambio de una vez por todas en los ministerios cuestionados, que uno de ellos, el ministro de Salud. En todo caso, usted lamenta de que continúe el señor... Bueno, lo han dicho los propios médicos, el Colegio Médico del Perú, es la peor gestión en los últimos 20 años. Se acaba de cuestionar el concurso de Serún, que diríamos es el semillero de la formación de los médicos que se buscan prestar un servicio rural, ¿no? Y que es un concurso de mucha competitividad y que no ha sido precisamente transparente. Y aquí hay que decirlo, las universidades privadas han avanzado, entre ellas la de Acuña, la de César Vallejo y otras universidades que han, diríamos, ofertan esta carrera tan importante. Y claro, antes eran las universidades públicas, las nacionales, las que tenían, ahora las privadas tienen, diríamos, interés en que sus egresados accedan, y ahí hay la manipulación. Y por eso es que a muchos que están en el negocio de la educación y de la salud les interesa tener pues ministros afines, ¿no? Para garantizar el éxito de sus negocios y de sus egresados. Y eso no le hace bien a la transparencia y a la eficiencia en la gestión pública, pero agrava la crisis política e institucional, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias, señor Albán, por estar aquí en los estudios centrales. Y sin duda, quisiera terminar con esta pregunta. En el campo se evidencia, ¿no? O sea, se da a conocer que hay un cogobierno, sin embargo, quieren tapar, ¿no? Es que se cuidan, o sea, gobiernan, y doble moral, ¿no? Gobiernan, reciben los beneficios del poder, pero se quieren distanciar para preservar su capital político. Y ya está claro que el señor César Acuña va a ser candidato presidencial, va a renunciar al gobierno regional, una vez más. Ya no va a cumplir su palabra, y eso pues desdice de la política, y la verdad, creo que la población tiene que ser consciente de que no se puede dejar engañar, ¿no? De quienes le mienten al país, le mienten a la población, más pensando en sus intereses privados que en los intereses públicos de la población, el interés general, el bien común, que es la razón de ser de la política, ¿no? Y esto, al parecer, se ha perdido, ¿no? Ahora la política y el Estado está secuestrado por los intereses privados y se ha dejado de lado los intereses y demandas de la población, ¿no?
Efectivamente, intereses personales son los que priman, ¿no? en estos últimos años, en la política del Estado, y más aún los intereses personales, quienes gobiernan.